Muy buenas tardes a todos los seguidores de Casanare Noticias. En este momento estamos con los representantes de la empresa Reto Salud Group, una empresa pues especializada en la comercialización, venta de tapabocas quirúrgicos e igual modo de pruebas PCR y pruebas pues conocidas como rápida para la detección del COVID-19. A esta hora tenemos a Daniel Sastre y a Arturo Morales, como hacíamos mención de la empresa Reto Salud Group, contando un poco sobre estas pruebas diagnósticas para la detección del coronavirus o el COVID-19. Precisamente queremos pues saludarlos y preguntarles en qué consiste estas pruebas, cuál es la diferencia entre una prueba PCR o una prueba de proteína C radioactiva y una prueba conocida como rápida. Buenas tardes, un saludo cordial a todos. Sí, nosotros somos representantes de dos fábricas a nivel internacional y distribuidores directos de las pruebas PCR y de las pruebas rápidas. Ambas son necesarias para el control epidemiológico de la pandemia y nosotros comercializamos ambas para Latinoamérica. En el caso de Colombia, pues es muy importante tener en cuenta cuáles son las diferencias en las pruebas. Las pruebas rápidas, a diferencia de las pruebas PCR, como su nombre lo indica, son pruebas que las tienes al instante el resultado, pero son pruebas que se utilizan básicamente para hacer un tamizaje poblacional y para identificar casos en la calle, en las empresas, en los comercios, en donde ya tenemos actividades, y sobre todo de poder detectar esas personas asintomáticas. Estas pruebas rápidas funcionan detectando los anticuerpos que, valga la redundancia, el cuerpo humano genera. Entonces, cuando tú adquieres COVID-19 o has sido infectado, tu cuerpo tarda más o menos 5 días en adquirir, en generar los anticuerpos. Lo que la prueba rápida hace es que detecta por medio de una prueba de sangre los anticuerpos que está generando el cuerpo humano y con los cuales se va a defender del virus. A diferencia de las pruebas PCR. Las pruebas PCR son pruebas que se hacen desde hace muchos años, desde 1986, y es una tecnología que se utiliza para detectar el ADN de cualquier partícula. En este caso, son pruebas especializadas en COVID-19. Entonces, las pruebas PCR nos detectan el ADN del virus y nos dan una certeza de 100 de 100, que en caso de que tú no tengas síntomas o que tengas el virus hace una hora, igual la prueba te lo puede detectar. Esas son las grandes diferencias. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud y también modelos exitosos en países exitosos como por ejemplo Corea con el virus? Es que deberíamos hacer un tamizaje poblacional con las pruebas rápidas, siempre y cuando verifiquemos una buena calidad de las mismas, un alto porcentaje en sensibilidad y en especificidad, y las confirmemos con una prueba PCR. Por supuesto, las personas que tengan síntomas, hacerle una prueba PCR directo y a sus contactos en donde salga positivo, porque las pruebas rápidas, como te comenté, que crean anticuerpos, puede ser que tengamos falsos negativos, ya que pueden detectar una persona. El anticuerpo no lo genera, pero la persona puede tener el COVID-19. Daniel, precisamente comentado usted respecto a estas pruebas PCR y que se han utilizado pues incluso en temas judiciales también para determinar pues Correcto. algunas situaciones. Pero bueno, en el caso del COVID-19, ¿cómo se da la toma de esta muestra a través de una prueba PCR? Mira, la prueba PCR necesita varios elementos, a diferencia de la prueba rápida. La prueba rápida básicamente es una cajita que viene, yo creo que ya todo el mundo la conoce, donde viene una prueba que parece una prueba de embarazo. Te dan un pinchazo de sangre, la pones en la prueba y te da el resultado inmediato. La prueba PCR tiene más complejidad. Son 4 elementos. Básicamente necesitas un test que es un mix o una mezcla maestra que son reactivos, un kit de extracción, que es los más reactivos que hacen la extracción del ADN o del RNA. Necesitas un medio viral, que es un tubito con el hisopo, que el hisopo es el que ingresa en la nariz y se guarda en el tubo, y ese tubo es el que viaja al laboratorio.
Y en el laboratorio, por supuesto, necesitas una máquina que haga el termociclado o el diagnóstico para saber si es positivo o negativo. Entonces, con las pruebas PCR podemos tardar entre 1 y 2 días, dependiendo de cómo tengamos armada la logística. Si la persona está en Yopal, pero el laboratorio está en Bogotá, pues la muestra tiene que viajar en cadena de frío hasta el laboratorio en Bogotá, descongelarla, hacerle la reacción, pasarla por el termociclador y luego nos da el diagnóstico. Entonces, por eso también se maneja el aislamiento. Cuando te da una persona positiva o tiene síntomas, aíslala hasta confirmar y luego someterla a la cuarentena o a los cuidados de los médicos que se necesite. Esto tiene obviamente toda una logística pues, desde el momento en que se da la extracción, se toma esta prueba, pero en unas condiciones, digamos, perfectas, por decirlo así, donde la prueba se pueda tomar en el mismo laboratorio, ¿cuánto podría tardar, por ejemplo, en conocerse el resultado? Pues en verdad la prueba es muy rápida. Digamos, si no tuviéramos que hacer una logística de transporte, de toma de muestra, si yo le tomara la muestra a las personas en el mismo laboratorio, nos gastaríamos más o menos 60 minutos, entre 60 y 90 minutos máximo teniendo el diagnóstico. Pero donde nos complica el tema es en la logística de la extracción de la muestra y el viaje a donde estemos en los laboratorios habilitados. Nosotros como Reto Salud Group estamos buscando hacer alianzas en ojalá los 52 laboratorios que tenemos habilitados en Colombia para poder tener las logísticas cercanas, que si estamos en Yopal podamos tener un laboratorio cerca para el diagnóstico molecular. Entonces es importante que las personas que vayan a hacer pruebas PCR tengan muy en cuenta y ubicar en el Internet están disponibles los laboratorios que están ahorita habilitados por el Ministerio de Salud para poder correr las pruebas. Bueno, hablando sobre Reto Salud Group, precisamente y sobre la comercialización que ustedes están haciendo de estas dos clases de pruebas y de estos pues tapabocas quirúrgicos, ¿cuánto llevan en el mercado? Bueno, ¿cómo nació como tal la comercialización de este tipo de pruebas en esta emergencia sanitaria? Sí, nosotros tenemos una empresa que labora a nivel de Latinoamérica distribuyendo dispositivos médicos. Hasta marzo estábamos full metidos con temas de dispositivos médicos y en marzo creamos la empresa Reto Salud Group. Es una alianza entre varias personas, somos varios socios, casi todos involucrados en el gremio de la medicina. Tenemos un infectólogo, tenemos un médico que trabaja con medicina biomolecular. Entonces, digamos que en experiencia en medicina, pues tenemos casi 20 años en experiencia. Y pues hicimos el emprendimiento de la fábrica de tapabocas quirúrgicos. Eso también pues está ahorita, es muy necesario, sobre todo para las personas que están en la salud o en las empresas trabajando o en lugares donde no se puede hacer aislamiento sino distanciamiento social, pues es indispensable el uso del tapabocas. Entonces, en este momento en nuestro portafolio tenemos la parte de las PCR, la parte de las pruebas rápidas y los tapabocas. Básicamente, como muchas empresas, nos reinventamos y nacimos en marzo y pues vamos a seguir hasta ojalá que pronto se termine esto. Bueno, y precisamente para el tema de Casanare, ¿cómo están incursionando? Bueno, antes de eso, una aclaración. Para comercializar esto se necesita obviamente un aval por parte del Ministerio de Salud. Cuentan ustedes con todos estos requerimientos para que se pueda pues, dar la venta, comercialización de este tipo de herramientas para la detección del COVID. Sí, ahí son básicamente dos procesos. Uno es tener el INVIMA, que es lo que regula todos los insumos que ingresan al país en drogas y alimentos. Y pues en medicina nosotros ya tenemos la parte del INVIMA para tanto las pruebas PCR, las pruebas rápidas y los tapabocas. O sea que hoy contamos con el aval en salubridad de comercializar esto. Pero hay otro tema que es el otro proceso, que es la parte de reportar al Ministerio de Salud con responsabilidad cada prueba y cada prueba rápida y cada prueba PCR que se realice. Esto ya va en coworking o en conjunto con el laboratorio, porque es el laboratorio quien tiene que tener
el historial de las personas que hacen las pruebas y el que reporta al Ministerio de Salud. Todas las pruebas se tienen que reportar al Ministerio de Salud. Bueno, precisamente ahora Arturo contando pues un poco de ese tema de a quién va dirigida pues este tipo de pruebas, quiénes pueden adquirirlas y a través de qué alianzas está manejando Reto Salud Group la comercialización de este tipo de pruebas para COVID. Pues la entrada que nosotros tuvimos en Casanare fue directamente buscarla, primero que todo, buscar los entes gubernamentales, gobernación y alcaldías, y pues obviamente dirigir una campaña hacia sus secretarías de salud. Entonces hemos estado tocando puertas en varias de las alcaldías y con la gobernación. También estamos buscando alianzas con algunos laboratorios que están dentro del listado que permitieron a nivel nacional para la ejecución de las pruebas COVID. Y hemos tenido ya ciertos nexos y ciertas reuniones en donde ellos, por medio de una carta de intención, nos han manifestado el interés hacia adquirir las pruebas para poder hacer tamizajes en la población y comenzar a controlar un poco más el tema de poderles informar y pues poder estar con una información más concreta frente a qué tan afectados estamos, si no estamos afectados, cuáles son las medidas que vamos a tomar, dependiendo de los resultados que tengamos. Bueno, precisamente, ¿por qué adquirir este tipo de pruebas? Obviamente estamos en una emergencia sanitaria, pero ¿cuál es la necesidad, sobre todo para conocer el tamizaje y para conocer, obviamente, la población que puede estar afectada por temas de coronavirus? Sabemos que el gobierno está haciendo, pues, levantando medidas, pues, en el momento en que se puede, reabriendo comercios también, pero sabemos que esto va a necesitar también un diagnóstico más efectivo de tema de pruebas. ¿Por qué se hace tan necesario adquirir este tipo de herramientas? Yo considero que lo más importante de eso es tener eh, un dato exacto de las personas que puedan estar infectadas. ¿Por qué? Porque hemos visto que en la población de Colombia hay muchísima gente que es asintomática, pero esta asintomática nos puede perjudicar los ancianos, los menores, las personas con problemas de hipertensión, con problemas de corazón y eso. Entonces, si nosotros tomamos medidas frente a eso, vemos los grupos poblacionales a los cuales podemos enfocarnos, los que están en la calle, pero que igual tienen que ir a sus casas y que en su casa tienen un adulto mayor o algo así, podemos prevenir muchos contagios que nos pueden generar una mortandad muy grande. Bueno, finalmente vamos recordando dónde están ustedes ubicados, en qué países tienen presencia y en Colombia, pues dónde es el centro de operaciones y sobre todo para Casanare, que es el lugar donde originamos, cómo se pueden pues contactar para adquirir este tipo de herramientas. Sí, nosotros tenemos servicio básicamente en Latinoamérica, con operaciones en Ecuador, en Panamá y en Colombia. En Colombia estamos ubicados en Bogotá y pues en todos tenemos, digamos, la logística necesaria tanto para distribuir las pruebas como para asesorar, que es muy importante la asesoría a los gobiernos, a las alcaldías, que se puedan dejar asesorar y más que realizar nosotros la venta, poder controlar las personas que están con síntomas o con el virus ya. En este momento nadie puede hacer un control epidemiológico del virus de detenerlo, pero lo que tenemos es que controlarlo y hacer que las famosas curvas no se disparen, sino que las podamos tener acopladas. Daniel, precisamente hablaba usted sobre algo de los gobiernos, de las alcaldías, las gobernaciones. En sí, ¿eso está enfocado a tema de alcaldías, gobernaciones, IPS? Porque generalmente una persona pues del común no es que pueda adquirir una prueba rápida. No, esto tiene que ir directamente relacionado con temas de aforo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las empresas las pueden adquirir las rápidas. Las PCR definitivamente tienen que ser hospitales, alcaldías, empresas también, pero a través de alianzas con laboratorios o con nosotros. Pero no es como que tú quieres comprar una prueba para hacértela y te la haces, porque no funciona así. Es muy importante
lo que te digo del asesoramiento y de que los alcaldes, los gobernantes puedan documentarse y asesorarse bien, porque hay mucha desinformación en la pandemia, ¿sí? Entonces, de hecho, hay personas que ponen a competir las dos pruebas y ese es un gran error. Tú no puedes como gobernante decidir si compras pruebas rápidas o pruebas PCR. Eso es un error grave. Tú tienes que combinarlas y saber utilizarlas. Las rápidas en un tamizaje poblacional y las PCR en confirmación. No hay ninguna otra forma de controlar el virus, puesto que entre más datos y estadística tú tengas y entre más cercos epidemiológicos y aislamientos puedas tener, pues menor es el riesgo para las personas que no están contagiadas mientras tenemos una vacuna o una solución del virus. Precisamente a través de esa trayectoria o de esa experiencia ofrecen también ustedes esa asesoría para el tema de los gobiernos y de las empresas. Sí, por supuesto. Nosotros hemos tocado varias puertas eh, y es importante estos espacios en prensa porque no hay información sobre el tema y muchas veces la gente no sabe a quién recurrir. Nosotros podemos asesorarles desde la parte científica y desde la parte médica y por supuesto ponernos a disposición de cualquier gobernante que quiera revisar con nosotros el tema y por supuesto tratar de hacer pruebas lo más rápido posible y con la logística más corta posible. Finalmente, Arturo o Daniel, recordar entonces el números de contacto donde se pueden pues poner, pues haga la redundancia, en contacto con ustedes las empresas, las instituciones que estén interesadas en adquirir estas pruebas para la detección del COVID-19. Pues de hecho, dentro de la agenda que hemos manejado, estamos trabajando con una persona que se llama Juan David, él está en Yopal. El número al que lo pueden contactar es el 311-801-4666 o el mío que es el 313-821-3773. Nosotros tenemos, de hecho, la otra semana, yo creo que a partir del martes, una agenda en Casanare, en donde nos vamos a sentar con varias secretarías, vamos a llevar nuestra propuesta y vamos a comenzar a buscar empresas y pues gente que realmente quiera comenzar a controlar el tema de la pandemia y pues el tema de lo de las pruebas pues por medio de esto, ¿no? Bueno, pues agradecemos a Arturo Morales y Daniel Sastre, representantes de la empresa o de Reto Salud Group, empresa que comercializa tapabocas quirúrgicos y pues también estas pruebas PCR y pruebas rápidas para la detección de el COVID-19. Aquí estaban los números de contacto. Recordémoslos, sin embargo, Arturo, por favor. 313-821-3773 y el 311-801-4666. Pues agradecemos a Arturo y a Daniel por la entrevista y por dar a conocer el tema de las implicaciones y de pues la diferencia entre estas pruebas rápidas y pruebas PCR y sobre todo pues el pecado o el error en el que se caen de comparar ese tipo de pruebas, sino que las dos son necesarias, obviamente, pues para los gobiernos y para las empresas en el marco pues, de esta emergencia sanitaria y con el fin de proteger a sus poblaciones. Correcto, muchas gracias.